Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos contentos de tenerlos aquí. Este seminario está siendo puesto aquí con Front Center y el Northwest Energy. Quiero repasar la agenda de hoy de lo que vamos a estar hablando y también lo de hoy, como también otros eventos y oportunidades que vamos a tener en un futuro. Vamos a comenzar con una introducción de los que están aquí hoy, de los que van a estar presentando en este seminario web que tiene que ver con los centros de datos. Estaremos también hablando de el panorama general de los próximos seminarios web y también el programa de liderazgo en justicia energética en los centros de datos del estado de Washington. También en esta oportunidad vamos a tener ah, la sección donde hablaremos del por qué hablar de estos centros de datos. Estaremos hablando sobre los conceptos básicos de los centros de datos, luego los impactos acumulativos de centros de datos. Y la persona invitada viene del Columbia Riverkeeper, que va a estar hablando sobre eso y por qué los centros de datos son una cuestión de justicia climática y ambiental. Y después tendremos oportunidad de hacer preguntas, respuestas y un poquito de debate. Para presentar al equipo de hoy, los que se van a presentar cada quien van también a dar también una descripción de cómo son ellas para el beneficio de los demás. Hola, yo soy Charlie Thompson, soy asociada senior de política de NWC. Yo soy mujer, asiática, latina, blanca y estoy vestida de verde hoy. Ahora, Alessandra de la Torre, las personas me llaman Ale, también soy analítica política, soy hija de inmigrantes de México, tengo cabello castaño y también ojos castaños, traigo aretes rojos y una playera hoy azul. Yo soy Axa Mengol, soy la que lleva la delantera en la política de energética. Soy una mujer asiática, pelo largo, negro, este rizado. Y ahora pasamos con la siguiente. Yo soy Jamie Hearn, pronombres ella. Soy el cónsul de Front Center. Soy mujer que trae lentes y una playera blanca. Siguiente diapositiva. Ahora, hablando un poquito más sobre los siguientes serie de webinarios de estaremos hablando sobre cómo se enlaza esto con lo que tiene que ver con la justicia de los datos. Eso estará grabado y estará disponible esta grabación a través del seminario de web. Luego tendremos uno vivo sobre el Centros de Datos y Justicia el martes 10 de noviembre y ese será por Zoom y será en vivo. Hablando un poquito sobre el programa de liderazgo de justicia de energía, esto está siendo traído a ustedes de Front y Center y de la Northwest Energy Coalition. Estamos ahorita aceptando solicitantes para este programa. Este programa es para ayudar a participantes que viven en Washington a desarrollar habilidades, capacidades para defender las necesidades energéticas de sus comunidades. Esta edición se centra en el intercambio de conocimientos y defensa en torno a la construcción de centros de datos. El programa tendrá una duración de 6 meses de septiembre 2026 y combinará actividades mensuales, presenciales y virtuales
en Seattle y Olympia. La participación incluye una remuneración de $500 si es que usted ah, es elegida y también con fondos para viaje dependiendo de dónde está usted en Washington. En la diapositiva hay un código rápido que usted puede acceder para ver la solicitud. La solicitud cierra el viernes de esta semana. Ahora, vamos a hablar entonces de por qué estamos aquí, por qué estamos hablando de estos centros de datos y por qué estamos hablando sobre el impacto de estos centros de datos en estas comunidades. Nosotros hemos estado escuchando mucho, ¿no? Sobre estos centros de datos y las implicaciones que está creando ah, tanto inteligencia artificial como está afectando los recursos, el agua, la tierra y otras áreas de nuestra vida. Y claro, ha habido mucho conversación sobre esto, como la energía que se requiere para tener un centro de datos. Lo que no se está escuchando tanto es cómo está impactando las comunidades, estas comunidades que ya están siendo afectadas por la contaminación ambiental y otras cosas, tanto en Washington como en otras partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por eso lo que queremos ver es algo básico sobre cómo operan estos centros de datos, el tipo de impacto que estamos viendo en las comunidades de Washington y finalizaremos con el por qué estos viene siendo un asunto preocupante tanto local como también nacional y mundial. La seminario web está enfocándose en los centros de datos de Washington, pero también hay otros donde se estará hablando sobre la inteligencia artificial y cómo impacta esto en otras partes fuera de Washington. Y voy a dejar que Ali puede hablar sobre esto. Hablemos sobre lo básico sobre esto. El tipo de centro de datos realmente tiene mucho que ver con esto, cómo impacta a la comunidad. Vamos a utilizar nosotros la oficina de US Department of Energy, Departamento de Energía de Estados Unidos, a la oficina de energía, um, para de ahí donde viene esta información. El primero es algo, un contenedor, es modular, es portátil, se puede hacer crecer. Esta solamente usa 1 megawatt de energía. Luego tenemos el otro, que es uno que es micro, tamaño micro. Ese tamaño micro está más pequeño y ese es más pequeño. De ahí entonces va al otro que es más grande, mediano, gran escala. Esta se puede usar para organizaciones más grandes y ese toma de 1 a 10 megawatts. El siguiente es la coubicación. Es una instalación que se puede instalar, es una instalación grande y es para varias empresas que lo utilicen. Es de buen costo porque varias empresas lo pueden utilizar, pero ese es de 5 a 50 megawatts que usa. Ahora, el otro es de hiperescala. Es algo bastante grande, masivo, una operación a escala masiva de gran eficiencia. Ese utiliza de entre 50 a 200 o hasta más megawatts. Esos están dentro de una grande bodega y por dentro ahí se almacena los datos,
la cripto también, moneda. Eso es la infraestructura que, en la cual nos enfocamos, que puede tener un impacto en el ambiente. Y en esa nos enfocaremos en esta de hiperescala. Viendo aquí la siguiente diapositiva, nos preguntamos, bueno, ¿qué es un centro de datos? Un centro de datos contiene filas de computadoras, equipos para almacenar, procesar, transmitir datos, información digital. Es el componente físico del Internet y de los servicios de nube. Ahí al lado derecho hay dos fotos. Uno está el centro de datos de Dell, que está localizado en Quincy, Washington, y podemos ver algo grande, ¿no? Que es un centro de datos. Y en la foto de abajo es por dentro, las luces azul, donde estos computadoras están ahí lado a lado. Estas pueden contener aplicaciones, fotografías, pueden usarse para servicios de transmisión, servicios en línea, y eso puede ayudar mucho a este tipo. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una imagen con los diferentes elementos de un centro de datos. Esto viene incluyendo los, ah, los servidores. Esto es lo que donde se almacena eh, para los centros de datos. Ahí también se utiliza para poder hacer correr los modelos de inteligencia artificial. Estos hiperescala pudiera utilizar estas unidades de DPU. Son algo como los chips de computadora que se puede utilizar para los videos. Se llama este tipo de inteligencia artificial regenerativa. El almacenamiento, bueno, estos son sistemas para guardar los datos y esos son para poder eh, ser redundantes, para poder prevenir la pérdida de información. Las redes, pues, son como el sistema nervioso, es los dispositivos que enlazan los servidores, almacenamiento, internet y otros datos entre sí. Eso utiliza cables de fibra óptica a través de todo este equipo. Ahora, el sistema de alimentación incluye sistemas de respaldo que mantiene todo en funcionamiento a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También va incluido ahí un sistema de enfriamiento que previene el sobrecalentamiento por toda la electricidad que consume este equipo de computadora se calienta. Entonces, cuando utilizamos servicios de inteligencia artificial de alta densidad, esos a veces también usan agua como su sistema de enfriamiento. Así es que el agua y el consumo y el uso de agua también es uno de los elementos de un centro de datos. Y claro, el sistema de seguridad que resguarda la infraestructura, tanto física para proteger al equipo y a las personas de un incendio, como también de forma digital. Ahora hemos visto cómo funciona, cuáles son estos centros de datos, y ahora Charlie nos va a hablar más sobre los centros de datos en Washington. Ahora, con esa información que se nos ha dado, ahora les digo que hay más de 116 centros de datos. Principalmente están en Seattle, Quincy y en Wenatchee. Otros dicen que hay como 142 en el estado de Washington. Todo depende cuál es la definición que uno utiliza para definir qué es un centro de datos. Washington viene siendo el número 10 y el número 11 para tener estos centros de datos, y seguido por el estado de Oregón. En Seattle y en el Puget Sound es algo más pequeño, donde se está compartiendo el edificio con otros.
pero el otro que es de a una hiperescala, esos están en la parte este del estado de Washington. Consumen entre 300,000 y 5 millones de galones de agua diariamente. Ah, es como el 6%, y también consumen 700 megawatts, que quiere decir que es como el 6% de energía eléctrica del estado usados. El agua que se usó, que mencioné de 300,000 a 5 millones de galones de agua diariamente, es lo suficiente para que pueda tomar entre 3,000 a 50,000 personas diariamente. Ahora, esto también provee una fuente de trabajo para unas 9,000 personas, tanto en construcción como seguridad, como el poder operar un centro de datos. Hay otros trabajos, aparte de esos que son trabajos directos, hay trabajos indirectos. Ahí son miles de personas que trabajan en sus compañías, empresas, en corporaciones como Google, Amazon, que utilizan estos centros de datos. Es muy difícil poder poner un número de cuántos personas utilizan a eso debido a que no hay un sistema de supervisión en el estado de Washington para estos centros de datos. Por eso nuestro estado ha estado comenzado a establecer algún tipo de regulación para poder tener transparencia en estos centros de datos. La sesión legislativa del 2026 hubo dos proyectos de ley. El SB 5982, ese fue pasado, donde garantiza que los puertos que construyen centros de datos tienen que seguir las leyes de energía limpia. Y el HB 2515, ese no fue aprobado. Fue un gran esfuerzo donde se estaba pidiendo y exigiendo que los centros de datos cubran el costo total de la nueva infraestructura de servicios públicos. Y eso iba a pedir que no solamente pagaran eso, sino también respalden la fiabilidad de la red y que se adhieran a las leyes de energía limpia. Ese proyecto de ley no fue aprobado en esa sesión legislativa del 2025, pero habrá más sorpresas para el 2027. Después de esa sesión legislativa, entonces fuimos a otros tipos de comisión, como la Comisión de Servicios Públicos y la Comisión de Transporte. Ahí se comenzó una política para poder tener algún tipo de guía que utilicen estas empresas para los servicios públicos de propiedad privada. Y en esto ten- la esperanza es de tener algún tipo de guía a final de este año. ¿Se puso algún tipo de límite o restricción en Seattle y en Tacoma? Por ejemplo, en junio del 2025, la ciudad de Seattle impone una moratoria de un año en la construcción de centros de datos con el fin de que pueda tener tiempo para poder investigar y hacer estudios de cómo va a impactar esto al uso de la tierra. En julio del 2026, la ciudad de Tacoma también publicó algo parecido, donde dio un comunicado señalando que los centros de datos independientes no están autorizados según el código de zonificación actual. Y eso también les va a dar tiempo para poder hacer estudios en el impacto. Eso es lo que está pasando en el estado de Washington. Ahora voy a dejar que Jamie hable más sobre los impactos. Yo entonces voy a hablar sobre estos impactos acumulativos que estamos viendo en estos centros de datos para poder entonces dar un poquito de contexto. Cuando hablo de impactos acumulativos, ahí pueden ver ese diagrama a mano derecha en la pantalla. Esos son impactos acumulativos. Es una combinación de diferentes de, de cosas que ponen estrés y dan una mayor carga de lo que impacta la salud, el bienestar y la esperanza de vida.
cuando ponemos eso a esa comunidad y lo comparamos con otras comunidades más afluyentes de más dinero, nos referimos quizás a mezcla de varios factores como de salud, socioeconómicos, que hacen que algunas comunidades vivan con una calidad de vida inferior en comparación con otras. Y sabemos de que están estas comunidades siendo sobrecargadas con lo que tiene que ver con la de la medio ambiente, la contaminación del medio ambiente. En, en el sitio donde uno vive, tiene uno que pensar dónde vive, los ingresos, el idioma que uno habla, la raza, la etnicidad. Eso no debería de influir cómo las leyes están siendo aplicadas, las leyes ambientales, cómo están, si están protegiendo la salud. Todas las comunidades deberían de estar libres de riesgos y poder disfrutar de la calidad de aire, agua y de terreno. En la siguiente tabla podemos ver aquí los impactos acumulativos de los centros de datos. Esto es el número de centros de datos por el porcentaje de personas de color. Aquí estamos poniendo el número de centros de datos a la izquierda y la distribución estadística de porcentaje de personas de color. En otro estudio se presentan los resultados de este análisis en más detalle. Como muchos de mis colegas han mencionado, mucho y algo muy grande es entender el impacto de estos centros de datos, de que realmente no hay transparencia. Por eso es de que no se puede encontrar un lugar singular donde esté localizado todo estos datos, todos estos resultados de investigación. Tuvimos que localizarlo de diferentes estudios y combinarlos. Pero de lo que sí pudimos a encontrar es donde están localizados estos centros de datos de Washington, comparándolo con el censo de esa área y viendo eso con la distribución de la estadística del porcentaje de personas de color en esa área. Todo eso nos apunta de que sí hay una correlación directa donde hay más, un porcentaje mayor de personas de color a donde están construyendo y donde se están poniendo estos centros de datos. Así es que sí estamos viendo ahí que hay un patrón de lo que se está llevando en cuanto a estos centros de datos. Para poder organizar estos impactos acumulativos, tenemos tres categorías: la energía, el medio ambiente y la economía. Este no es una lista exhaustiva de todos los impactos. Estamos nada más poniendo aquí los tres principales. Eh, Todo esto va, claro, a afectar a más y más personas, a las personas que están en estas comunidades que pueden ser impactadas por otros proyectos también. Muchas veces también estas comunidades están excluidas de la toma de decisiones y y hay una imbalance, un desequilibrio de poder entre las empresas y compañías que van a construir y que estas compañías están abriendo el camino y siendo los primeros en poder crear estos centros de datos en estas comunidades. Pero estos impactos acumulativos, cada uno de estos pone un mayor carga uno al otro. Por ejemplo, si hay contaminación del medio ambiente y ya hay problemas con la contaminación del medio ambiente y ahora se le pone un centro de datos, pues entonces esto hace que la contaminación del medio ambiente ahora se ponga aún peor.
Estamos muy contentos de tener una invitada especial. Ella se llama Kelly Campbell. Ella lleva como 25 años con lo que tiene que ver con la justicia social y la justicia del medio ambiente. Ella trabajó como o está como directora de las políticas públicas de Columbia River Keeper. Ella ahí está con un equipo para desarrollar estrategias de políticas y poder entonces luchar a nivel local y a nivel federal. Así que dejemos que Kelly ahora, nuestra invitada especial, hable. Hola a todos. Gracias por tenerme a mí. Yo soy Kelly Campbell, soy la directora de políticas públicas en Columbia Riverkeeper. Soy una mujer blanca de media edad con pelo gris y traigo puestos lentes. Columbia Riverkeeper es una organización de 26 años que organiza a la gente para poder defender y el tener agua limpia alrededor de los ríos. La presentación mía va a centrarse en el impacto del río Colombia. Tiene que ver con los secretos que hay, también con el uso de energía. Este foto que está en la pantalla es un centro de Amazon en Umatilla, Oregon, que está cruzando el río de Washington, y este es un centro de datos de hiperescala. Amazon está queriendo tener más. Uno va a ser en el condado de Walla Walla. Estos son los edificios grandes con poco estacionamiento. Una vez que están construidos, estos centros de datos no ocupan a mucho personal para mantenerlos en operación. Son edificios grandes con un generador y un estacionamiento bastante pequeño. La ampliación de estos centros de datos en el río de Colombia realmente han sido creciendo. La necesidad de energía de los centros de datos en el noreste del Pacífico podría llegar a 35 millones de megawatts. Sería como sumar 4 ciudades del tamaño de Seattle para el año 2029. Y 7 condados a lo largo del río Colombia son el corazón de la industria de los centros de datos. Chelan, Douglas, Grant, condado de Walla Walla y los condados de Morrow, Umatilla y Wasco en Oregon. Estos son los que están ahí haciendo frontera con el río Colombia en la parte este de Washington y parte este de Oregon. Esta diapositiva es un mapa dando seguimiento al crecimiento de los centros de datos a lo largo del río Colombia. Estos son los que ya existen y los que están planeados para construir. Los que están, el círculo anaranjado es donde están ahorita centros y en lo que es azul es cómo corre el río Colombia. Estos se están ampliando con una capacidad adicional de 2.3 gigawatts. Como se ha mencionado, hay cierto misterio en estos centros de datos. ¿Por qué? Porque los operadores de los centros de datos suelen mantener en secreto el tamaño, la capacidad y el consumo de energía. Por eso resulta complicado conseguir datos precisos sobre la huella ambiental de la industria a lo largo del río Colombia. Y el alcance de realmente eh, sigue siendo un misterio y no se conoce el impacto total en los recursos de nuestra región. Las grandes empresas tecnológicas prefieren que continúe de esa manera. Ellos no quieren revelar el uso de energía y el uso de agua. Hace unos años, l- l- el periódico de Oregon tuvo que demandar al centro a la ciudad de Dells porque no daban los datos. Estaban ellos diciendo de que esto era un secreto
de empresario y que no podían revelar cuánto se estaba consumiendo. Esta tabla nos muestra cómo el consumo de electricidad de los centros de datos a lo largo del río Colombia opacan el consumo de la electricidad para los residentes. Son estos 7 condados. Se puede ver el consumo de energía. Lo que el anaranjado es el consumo actual de electricidad de estos centros de datos y la barra roja es el consumo de electricidad de centros de datos para el futuro. Es que con esa tabla se puede medir el consumo de energía. Ahora, los centros de datos utilizan una tremenda cantidad de agua y cada año un centro de datos consume una cantidad tremenda de agua. Estamos hablando de un centro de datos de 100 megawatts, va a consumir 100 millones de galones de agua. Nosotros sabemos de que es necesario utilizar el agua para enfriar estos centros de datos. Mucha, mucho más se está utilizando para poder crear los chips de computadora y también el uso de petróleo para su energía. Eso será algo que se será asociado con el uso del centro. Hay muchas dudas todavía que hay de esto, la contaminación de esta agua, porque el agua puede tener el PFAS, el químico eterno, químicos para la piel, metales y otras cosas que van a crear contaminación de agua. Hay unos centros de datos que utilizan la electricidad para enfriar, pero estos también están utilizando agua para enfriar esos sistemas de aire acondicionado. No hay suficientes datos ahorita todavía donde podemos comparar esto. Algunos están utilizando un circuito cerrado de agua y están diciendo que van a usar menos agua. Sin embargo, no sería una solución porque serían seguir usando químicos para limpiar esa agua y existe siempre el riesgo de algún accidente químico por almacenar esos químicos ahí. Es que todavía no tenemos unas prácticas seguras para cómo utilizar el agua. Ahora pensemos en las sequías que se están experimentando a través de este país y de este estado en este año. Y el consumir más agua no sería algo racional. Esto surgió el año pasado con estos proyectos de ley sobre los centros de datos y la limitación o el restringirlos a ellos. Algunos no quieren reducir o disminuir su consumo de energía. El río de Colombia se ha utilizado ya por mucho tiempo, se ha aprovechado para producir energía y riqueza a costa del salmón y de las comunidades tribales que dependen de él. Y en momentos de emergencia energética, las estrategias de manejo de las represas del río Colombia han dado muerte a millones de salmones jóvenes debido a ello. La resistencia de los centros de datos a disminuir su consumo podría empeorar esta situación. El Yakima Nation tiene un reporte que ha presentado al gobernador donde contiene más datos y más preocupaciones en poder disminuir el consumo de energía en situaciones de emergencia. Y pienso de que esto podría seguir empeorando la situación. Esta caricatura que estamos viendo aquí es una imagen
de un centro de datos, ¿no? Que bien lo está haciendo aquí en la caricatura como un robot. Está diciendo, dame toda tu energía, no me importa tu salmón, no me importa que te quedes sin energía, quiero más poder, dice el robot. Entonces estamos viendo de que sí, muchos están en lucha y en defensa en contra de estos centros de datos y queremos continuar haciendo eso. Le voy a poner una diapositiva con mi información para que usted pueda recibir información con Columbia Riverkeeper y se pueden comunicar conmigo con cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Kelly, por esta información que has presentado. Estamos muy contentos de poder haberte tenido aquí con esta presentación. Ahora, después de haber escuchado esto, vamos a tratar de conectar todo, a poder hablar lo que se habló sobre lo que son los centros de datos y los diferentes tipos de centros de datos y el tipo de consumo de energía. Luego Charlie nos habló sobre cómo las regulaciones y la falta de regulación está empeorando el sistema. Y luego también cómo estos impactos acumulativos se escuchó de cómo nosotros en Ronnie Center estamos tratando de compilar un reporte con estos datos y Kelly nos habló de la perspectiva, ¿no? De cómo esto está impactando las comunidades y los ecosistemas a través del río Colombia. Ahora, conectando todas estas preocupaciones, ¿cómo afectan los centros de datos a la justicia climática y, y ambiental? ¿Y cómo realmente deberíamos nosotros de seguir luchando y saliendo en defensa de esto? Esto fue algo que ya las presentadoras de hoy lo mencionaron, ¿no? Jamie mencionó de estos centros de datos de hiperescala están siendo puestas en lugares donde viven personas de color, donde personas ya están sobrecargados por las desigualdades en salud ambiental. Los invito a leer el reporte completo sobre ese tema. También se habló de la contaminación específica del aire, el agua y el ruido y sus efectos, eso en la salud de las personas debido a esta contaminación para personas de estas comunidades donde históricamente ya están siendo afectadas en este estado de Washington. El tercer punto es que el agotamiento de recursos como la tierra, el agua, afectada a las comunidades que son más vulnerables, donde ya hay pocos recursos, donde hay sequías y como estas personas, ¿verdad? Sobrecargadas y en vez de eso estos recursos que ya son pocos se están utilizando para los centros de datos en vez de para estas comunidades. Y luego estas facturas de electricidad y agua pues están saliendo más caros y también va a haber más cortes de luz que van a ser más frecuentes para estos hogares que ya son sobrecargados y estos hogares, estas familias necesitan tener su agua y su electricidad ah, como algo constante, am, pero realmente esto va a poder ver que se empeorará la situación con más cortes de luz y más apagones de luz en esas áreas. Otras preocupaciones que surgen en lo que tiene que ver con la justicia climática es de que el extender la operación de estas plantas de combustibles fósiles, esto va a ser la manera de cómo va a poder tener energía estos centros de datos. También estamos viendo de cómo para poder tener esta energía en estos centros de datos, algunos están queriendo reactivar el uso de combustibles
fósiles en lugares donde ya habían ellos, se habían dejado de usar estas fuentes de combustibles fósiles. Y también el aumento de soluciones engañosas o falsas. Y Front Center ha dicho esto de cómo estas centrales nucleares y la de gas es una solución falsa, y el debilitamiento de las leyes y de las normas climáticas, las cuales nosotros hemos luchado tanto para poder desarrollar en este estado, para tratar de alejarnos del uso de el combustible fósil. Y si se debilitan estas leyes y estas normas, pues vamos a regresar a eso. Si es que se reactivan estos combustibles fósiles, ¿cómo va a quedar entonces las leyes y estas normas? Y también las implicaciones para la justicia mundial que viene de esta ampliación de centros de datos. Lo que estamos viendo en Washington no nada más está afectando a Washington, sino en comunidades en todas partes del mundo. Esta no es una lista completa, claro, pero por ejemplo, la ubicación de centros de datos en países del sur global por corporaciones del norte global. ¿Cómo se están beneficiando estas empresas de aprovechándose de estas comunidades del sur global? Y el incremento de la extracción de minerales esenciales, el vertido de desechos electrónicos en el sur global. Todo esto está sucediendo en países ya del sur global, donde se utilizan estos recursos para construir estos centros de datos aquí en el norte global. Y también las transiciones energéticas están con un retraso en Estados Unidos y en otros países. Están teniendo su misma versión de una transición de energía. ¿Cómo serán esos impactos del sur global si tenemos empresas y corporaciones del norte global que están poniendo todos sus desechos para esos países, ¿verdad? ¿Qué impacto va a tener eso en esos países? Eso nos lleva a la porción ahora de preguntas, y tenemos unos 13 minutos que quedan para am, poder leer algunas de las preguntas, y están ustedes invitados a ver estas am, lista o hacer preguntas en el área de Q y A. Las pueden leer o acceder ahí. Sí, hay una pregunta ahí. Alguien mencionó de que si pudiéramos hablar un poquito sobre la prevalencia de los acuerdos de confidencialidad entre los funcionarios electos y las empresas, si son habituales o si están afectando nuestra capacidad para participar eficazmente en estos proyectos. Eh, esto, estos acuerdos de confidencialidad existen y son muchos, y están asociados con estos centros de datos de hiperescala. Uno lo vimos, lo que les mencioné yo, en la parte de Washington, del Wallula Gap. Por muchos años había una empresa que se creó bajo otro nombre, y se les pidió que firmaran los oficiales políticos locales, mm, un acuerdo de confidencialidad, y llegó a ser que era Amazon que había pedido eso y les había exigido que firmaran esos acuerdos de confidencialidad. Y eso es lo que sucede, que estos acuerdos de confidencialidad que firman, eso hace que las personas no puedan hablar, y se mantiene ese nivel de misterio, ¿no? Como mencionamos, de cuánta energía están utilizando, cuánto están utilizando de agua, cuánto van a utilizar de energía. Esto es
una de esas piezas de ese misterio asociado con eso, porque no tenemos esos datos, porque no les dejan revelar esa información. Así es que estos acuerdos de confidencialidad han sido un problema muy grande que se ha visto en diferentes lugares donde se crean estos centros de datos. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos saber cuáles son estas compañías que están utilizando estos centros de datos que no se requiere que estas compañías tecnológicas den esa información? Bueno, sí, eso es lo que se supone que debería de ser así, pero podemos ver de que si pueden ir aquí a Columbia Riverkeeper, ahí podemos poner esa información donde nuestros investigadores están utilizando solamente cálculos, y es intencional de que no nos dan la información como debe de ser. Hay otra pregunta que está relacionado a lo que tú mencionaste. La pregunta es, ¿podría hablar usted un poquito sobre quiénes son los propietarios, los operadores y los clientes de estos centros de datos en Washington, tanto en un ámbito histórico, como también los proyectos que están en desarrollo o que están en construcción? Porque ahorita hablamos, ¿verdad?, de qué tan difícil es encontrar esta información, pero ¿pudieras tú ampliar un poquito sobre eso, Kelly? Kelly dice, bueno, no sé mucho sobre los que no son de escala, hiperescala, ¿no? Siempre ha habido estos centros de datos ya por mucho tiempo y esos realmente no nos preocupan tanto, pero sí hay unos que los dueños son Microsoft, son Amazon, son Google, son Meta, son empresas gigantes. Y luego otros, Sabi es el dueño que les renta este espacio a ellos. Esto es un lugar donde ocupamos tener más información, y no la tenemos cuando se utilizan estos grupos, y establecen una compañía fantasma de un LLC. eh, no se puede saber para qué la van a utilizar, porque no hay información de esa compañía. ¿La van a usar este centro de datos para inteligencia artificial o con qué fin? Ahí es donde se esconden ellos, porque no se menciona para qué se va a usar ese centro de datos. A veces dicen es para el ejército, a veces para hospitales, o primeras rescatistas, pero nada específico sobre cada centro de datos. Y tampoco no se puede ver, no se puede saber también dónde pudiéramos disminuir el consumo. Por ejemplo, si pudiéramos disminuir el consumo para ver videos chistosos, si eso va a ayudar al salmón o va a ayudar a la energía de esa área, pues lo haríamos, ¿no? Pero no está esa información disponible para nosotros. Gracias, Kelly. Otra pregunta de que si hay proyectos de ley para el 2027 que va a regular ciertos aspectos de los centros de datos. Muy buena pregunta. La respuesta es que sí. Estamos por introducir en el 2027 proyectos de ley para estos centros de datos, que viene siendo parecido al del proyecto de ley 2515. El representante Del Dolio lo encabezó el año pasado y lo va a encabezar otra vez este año. Trabaja en asociación con otras organizaciones, con nosotros, Front Center y otras, para poder ver cómo se va a incluir este proyecto de ley. Y hay otro que va a estar más enfocado en otro más pequeño,
que tienen un impacto menor a las comunidades. Esos son los que estoy yo al tanto en cuanto a estos proyectos de ley. Otra pregunta que tenemos aquí dice lo siguiente. Habla mucho sobre los sistemas de circuito cerrado, pero no disponemos de muchos detalles específicos. ¿Qué idea tiene sobre cuántos de estos centros de datos de hiperescala utilizan sistemas de refrigeración de paso único y dónde obtienen ellos su derecho de uso de agua, que no deberían ser públicos dichos derechos? Adelante, Kelly. Bueno, este sistema de circuito cerrado se está mencionando mucho, pero no creo que ningún centro de datos de Washington o de Oregon esté ya utilizando ese. Pienso que se está hablando de usarlo, pero no creo. Ahora, el derecho de agua, ¿dónde lo están consiguiendo? Bueno, lo están utilizando estos derechos de agua a través del municipio. Y ahí otra vez, mm, no se sabe de dónde viene, si de la ciudad, del municipio. Pienso que esta información debería de ser pública. Hay algo que está disponible al público, pero no hay una separación de cuánto es para el público y cuánto es para estos centros de datos. Y solamente para añadir de eso, es de que nosotros en noviembre vamos a tener el seminario web entre estos centros de datos, donde quizás tendremos información sobre los derechos de agua, en ese seminario web. Otra pregunta que está ahí, dice así. Parece que el dinero es la principal motivación para optar por fuentes de energía obsoletas, pues resulta menos rentable hacer la transición hacia alternativas económicas más sólidas y ambientalmente sensatas. ¿Podrías tú comentar sobre la decisión de utilizar uranio en lugar de torio para alimentar las centrales nucleares? Bueno, yo puedo mencionarte lo que sé de esto y invito a los demás panelistas a que contesten. Estoy de acuerdo. Kathleen, tú hiciste la pregunta donde a veces ellos están escogiendo estas alternativas más económicas en vez de las que van a ayudar más a la comunidad. Muy tristemente utilizan ellos las alternativas que contaminan más. Ahora, ¿por qué deciden utilizar el uranio en lugar del torio para estos eh, centrales nucleares? Eso puedo yo investigar y a ver si te puedo conseguir la respuesta de por qué utilizan ese en vez del otro y te lo puedo compartir directamente a ti después de mi investigación. Kelly dice, la perspectiva del Columbia Riverkeeper, nosotros, el tener una planta nuclear, para nosotros decimos que no deberíamos de estar utilizando esa energía para los centros de datos, porque los desechos ah, que vienen de estos centros nucleares no es bueno, es muy peligrosa. Y yo realmente mm, me pregunto y dudo sobre qué tanto están ellos pensando en la energía limpia, estas compañías de centros de datos, porque están diciendo que van a utilizar combustible fósil mientras se desarrolla la energía limpia. Y eso indica de que no están ellos a favor de utilizar la energía limpia. Eh, Así es que en ningún tipo de planta nuclear estaríamos nosotros apoyando el uso de ya sea el uranio o el torio.
Muy bien, gracias Kelly por contestar esa pregunta. Ya estamos aquí al final. Si tienen más preguntas, por favor, póngalo ahí en la QIA y cuando demos esta grabación de este seminario web y junto con las diapositivas, podremos incluir estas preguntas que se han hecho junto con la respuesta, si es que se le ocurre alguna pregunta. Por ahorita vamos a dejar a Oxa para que compartan. Muy bien, para recordarles que el 15 de octubre, ¿verdad? Habrá otra plática sobre, sobre los centros de datos y la accesibilidad energética, el jueves 15 de octubre. Y recuerden de que el viernes se cierra el poder solicitar para entrar en este programa. Pueden entonces entrar y llenar la solicitud. Aquí tenemos también otros recursos, otro material sobre centros de datos aquí en Fronty Center y también el código rápido para Columbia Riverkeeper. Y síganos a nosotros también para que podamos tener. Y les agradecemos mucho a todos los que estuvieron aquí con nosotros en este seminario web. Al final del día, después de un día de trabajo, les agradecemos por estar aquí escuchando esta información. Le agradecemos mucho a Kelly por estar aquí como nuestra invitada especial y a todos les deseamos un feliz resto de la tarde. Adiós a todos.